En las profundidades húmedas y oscuras de la jungla de Sri Lanka, donde las raíces de los árboles centenarios estrangulan las ruinas de antiguos stupas, una figura femenina camina descalza entre columnas caídas cubiertas de musgo. Es Anula de Anuradhapura, la única reina que gobernó sola el antiguo reino de Ceilán. Su rostro, bello y frío como el mármol de una estatua budista, no muestra remordimiento. En sus manos delicadas aún parece brillar el veneno que sirvió, uno tras otro, a 5 maridos y amantes reales. Detrás de ella, los palacios de la ciudad sagrada, Anuradhapura, la más grande y santa de las capitales antiguas, se alzan como fantasmas dorados bajo la luna. Pero en el aire flota un olor dulzón y mortal. Anula sonríe levemente mientras susurra al viento: el trono no admite rivales, ni maridos que duren demasiado. Esta es la historia de la reina que amó con pasión, mató con precisión y reinó con astucia en una era de monjes, elefantes de guerra y venenos invisibles. Anula, la única soberana absoluta de Anuradhapura, y la más letal. Bienvenidos de nuevo a esta serie de reinas poderosas y trágicas que desafiaron su tiempo. Tras la gloria inmortal y la caída épica de Tamar de Georgia, hoy viajamos al corazón tropical de Sri Lanka antigua para conocer a una figura tan fascinante como aterradora, Anula de Anuradhapura. Vivió en el siglo I a.C., durante el apogeo del reino de Anuradhapura, 377 a.C., 1017 después de Cristo, una de las civilizaciones más brillantes del sur de Asia. Ciudad sagrada con enormes estupas como Rubambelisaya y Jetavanaramaya, monasterios llenos de monjes budistas, sistemas de irrigación gigantescos que alimentaban arrozales infinitos, y una corte real rodeada de elefantes de guerra y tesoros de comercio con Roma, India y China. Anula no nació princesa. Fue primero concubina del rey Kuda Tissa, 44 a 42 AC, luego esposa secundaria del siguiente rey. Pero entre los años 47 y 42 a.C. se convirtió en la única mujer que gobernó sola el trono de Anuradhapura. ¿Cómo? Envenenando sistemáticamente a 5 hombres que ocuparon o pudieron ocupar la corona. 2 reyes y 3 amantes o consortes que ella misma elevó al poder solo para eliminarlos cuando se convertían en amenaza. Las crónicas singalesas, el Mahavamsa y el Dipavamsa, la describen con horror y fascinación. Hermosa, inteligente, ambiciosa y absolutamente despiadada. Usaba venenos lentos e indetectables, servidos en banquetes o en la intimidad de la alcoba real. Reinó durante 5 años en medio de intrigas palaciegas, guerras contra invasores tamiles del sur y la vigilancia constante de los monjes budistas que controlaban gran parte del poder moral. Finalmente, un guardia del palacio llamado Siva, enamorado de ella pero aterrorizado por su crueldad, la asesinó prendiéndole fuego a su cámara mientras dormía. Anula murió quemada viva, y su nombre quedó marcado para siempre como símbolo de ambición femenina desmedida. Fue una psicópata en serie, una superviviente en un mundo brutal donde solo los más crueles llegaban al poder, o una mujer que tomó el control cuando los hombres fallaban. ¿Pudo una concubina convertirse en reina absoluta en una sociedad profundamente patriarcal y budista? En las próximas partes desglosaremos su vida, su ascenso desde concubina hasta el trono, los 5 envenenamientos que la llevaron al poder absoluto, su reinado solitario entre monjes y generales, y su muerte trágica y ardiente. Prepárense para una historia de pasión, veneno, poder y fuego en la jungla sagrada de Anuradhapura. Parte 1. La concubina que soñó con el trono. El año 62 a.C. amaneció sobre Anuradhapura con el rugido distante de elefantes y el canto interminable de los monjes en los grandes stupas. La ciudad sagrada, corazón del reino de Rajarata, era un milagro de piedra y agua. Torres blancas como montañas de arroz, canales que serpenteaban entre arrozales infinitos, palacios de madera tallada y oro, y el gran Rubambelisaya que se elevaba como una burbuja de mármol hacia el cielo. Miles de peregrinos llegaban cada día desde India, China y Roma, trayendo seda, especias y rumores de tierras lejanas. Pero bajo la paz aparente bullía la intriga. Reyes débiles, nobles ambiciosos y monjes divididos entre el Mahavyara ortodoxo y el Abayagiri más liberal. En medio de este mundo de oro y karma nació, o más bien emergió, Anula. No era princesa de sangre real. Las crónicas no dicen su origen exacto. Quizá hija de un noble menor,
quizá una belleza capturada en alguna campaña sureña contra los tamiles. Lo único cierto es que llegó al palacio como concubina secundaria del rey Choranaga, también llamado Coranaga o Mahanaga, hijo del legendario Balagambau. Choranaga había subido al trono tras años de exilio y rebelión, un hombre amargo que destruía monasterios que no le habían dado refugio en su juventud. Reinó 12 años con mano dura, construyendo templos para redimirse ante los monjes, pero gobernando con desconfianza hacia todos. Anula entró en el harén real como una de las muchas mujeres que rodeaban al rey. El palacio era un laberinto de jardines perfumados, salas de espejos y cámaras secretas donde el incienso quemaba día y noche. Las concubinas competían por el favor del rey con danzas, poesía y belleza. Pero Anula era diferente. Las crónicas la describen como hermosa hasta lo sobrenatural. Piel como luna llena, ojos negros que hipnotizaban, labios que prometían secretos. Pronto se convirtió en favorita. Choranaga la elevó a posición de reina consorte principal, dándole acceso a los consejos privados y a los tesoros reales. Nadie sabe cuándo comenzó el cambio en su alma. ¿Fue el aburrimiento de ser una más entre muchas? ¿El ver cómo los hombres débiles ocupaban el trono mientras ella, más inteligente, permanecía en las sombras? ¿O simplemente el hambre de poder que devora a quienes lo prueban? Lo cierto es que Anula empezó a observar el trono no como algo lejano, sino como algo que le pertenecía. El rey Choranaga murió en el año 50 a.C. Las crónicas son claras. Fue envenenado. El Mahabhamsa, escrito siglos después por monjes budistas, no duda en señalar a Anula como culpable. La infame Anula, la llaman, la que sirvió veneno en la comida del rey. El método era clásico, un polvo lento extraído de plantas de la jungla, mezclado en vino o arroz perfumado. Nadie sospechó al principio. El rey enfermó, sufrió fiebres, delirios y murió en agonía. Su hijo Kudatisa, un joven de nombre que significa pequeño, ascendió al trono. Pero Kuda era débil, quizá un niño o un hombre sin carácter. Anula, ahora viuda poderosa, se convirtió en su consejera principal. En realidad, era ella quien gobernaba. 3 años después, en 47 a.C., Kudatisa también murió. Veneno otra vez. El Mahabhamsa dice que Anula lo mató porque se había enamorado de un guardia del palacio llamado Siva. Por amor a este mismo guardia del palacio, Anula mató también a Tisa con veneno y entregó el gobierno en manos de aquel otro. Siva, un hombre común, fuerte y leal, fue elevado al trono. Reinó 1 año y 2 meses. Anula lo convirtió en rey, pero el poder seguía en sus manos. Los monjes murmuraban en los monasterios, los nobles susurraban en los corredores, pero nadie se atrevía a acusarla abiertamente. El veneno era invisible, la belleza de Anula, su escudo. Siva no duró. 1 año y 2 meses después, Anula se cansó de él. Había visto a un carpintero tamil, llamado Batuka trabajando en el palacio, un hombre de manos hábiles y mirada ardiente. Denino para Shiva. Batuka fue coronado. Reinó 1 año y 2 meses. Luego vino Darubatika Tisa, un leñador que traía madera al palacio. Anula lo vio, lo deseó, lo coronó. Reinó 1 año y 1 mes. Después, Nililla, un brahmán sacerdote del palacio, hombre culto y de alta casta. Denino para Darabhatika. Nililla reinó 6 meses. En 5 años, Anula había eliminado a 5 hombres: Choranaga, rey legítimo; Kudatisa, hijo y sucesor; Siva, guardia; Batuka, carpintero; Darubatika Tisa, leñador; y Nililla, brahmán. Cada uno había sido elevado al trono por ella, cada uno había muerto por su mano. Los reinados eran breves, pero suficientes para legitimar su poder. Los nobles, los monjes, el pueblo, todos veían un rey nuevo cada año, pero nadie veía a la mujer detrás. Finalmente, en 42 a.C., Anula se cansó de marionetas. Tras matar a Nililla, se proclamó reina absoluta. Fue la primera y única mujer que gobernó sola Anuradhapura. 5 años de poder absoluto, 5 años en los que la ciudad sagrada tembló bajo su sombra. Gobernó con mano firme, mantuvo los canales de irrigación funcionando,
protegió los estupas, recibió tributos de los reinos del sur. Pero también mantuvo 32 guardias del palacio como amantes, según las crónicas. La princesa Anula, que deseaba tomar su placer incluso como le placía con 32 de los guardias del palacio. El Mahabhamsa la pinta como una lujuriosa sin freno, una asesina fría, una mujer que rompía todas las normas budistas de virtud y castidad. Pero, ¿era solo eso? ¿O era una mujer atrapada en un mundo donde el poder solo pertenecía a los hombres, y ella decidió tomarlo a cualquier precio? Mientras tanto, en las sombras del exilio, un príncipe esperaba. Kutakana Tizá, hijo menor de Maakuli Maatizá, había huido años antes temiendo por su vida. Ahora reunía a un ejército. Sabía lo que Anula había hecho. Sabía que su turno llegaría. El trono que Anula había conquistado con veneno pronto ardería en llamas. Parte 2. Los 5 venenos y el trono ensangrentado. El palacio de Anuradhapura nunca dormía del todo. Incluso en la noche más profunda, las antorchas ardían en los pasillos largos, los elefantes de guerra barrían en los establos reales, y los monjes del Mahabharata recitaban sutras que resonaban como un murmullo constante contra las paredes de piedra. Pero en el corazón del harén, en las cámaras perfumadas de incienso de sándalo y jazmín, el silencio era más pesado, más peligroso. Allí, Anula reinaba sin corona visible, pero con poder absoluto. Tras la muerte de Kuda Tizá en 47 a.C., la ciudad entera se sumió en un luto oficial que ocultaba el terror creciente. Los nobles se reunían en secreto en los jardines del Tuparama, susurrando, «Otro rey muerto. Otra vez veneno». Los monjes de la Vallagiri, más tolerantes con el poder secular, guardaban silencio. Los del Mahabharata, estrictos guardianes de la ortodoxia, escribían cartas furiosas al rey siguiente, quienquiera que fuera, exigiendo pureza. Pero nadie se atrevía a señalar directamente a la mujer que caminaba por los pasillos con la gracia de una pantera, vestida de seda roja como la sangre que nadie veía derramar. Anula había elegido ya a su primer títere, Siva, el guardia del palacio. Alto, de hombros anchos, con cicatrices de batallas contra los tamiles en el sur, Siva la había mirado durante meses con una mezcla de deseo y temor. Una noche, después de un banquete donde el rey Kuda Tizá había bebido demasiado vino de palma, Anula lo llamó a sus aposentos privados. La cámara estaba iluminada solo por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en las paredes pintadas con escenas del Jataka. Ella se acercó, descalza, con una copa de oro en la mano. «Bebe conmigo, Siva», susurró, sus labios rozando casi su oreja. «El rey ha muerto. El trono está vacío. ¿Lo quieres?». Siva tomó la copa, bebió, y en esa noche se convirtió en su amante. 3 días después, fue coronado rey en una ceremonia apresurada en el Lovamahapaya, el palacio de 9 pisos. Los monjes lo ungieron con agua sagrada de la Vallagiri. Los nobles juraron lealtad con sonrisas forzadas. Pero todos sabían que el verdadero poder estaba en las manos de la mujer que ahora se sentaba a su lado, vestida de oro y con los ojos brillando como obsidiana. Siva reinó 1 año y 2 meses. Al principio, fue obediente. Firmaba lo que Anula le ponía delante, enviaba ejércitos donde ella ordenaba, distribuía tierras a los nobles que ella favorecía. Por las noches, era suyo. Pero el poder corrompe rápido. Siva comenzó a escuchar a sus propios generales, a soñar con gobernar de verdad. Una noche, después de una victoria menor contra bandidos tamiles, regresó ebrio de gloria y hidromiel. Entró en la cámara de Anula exigiendo, no pidiendo, que le diera un hijo varón para asegurar la dinastía. Anula sonrió con esa sonrisa que helaba la sangre. «Claro, mi rey. Mañana hablaremos de herederos». Al día siguiente, durante el desayuno real, arroz con leche de coco y frutas maduras, sirvió ella misma su plato favorito. Siva comió con apetito, riendo por primera vez como un hombre libre. 3 días después, comenzó la fiebre. Sudores fríos, vómitos negros, dolor que le retorcía las entrañas como si serpientes lo devoraran desde dentro. Los médicos del palacio, hindúes, singaleses, incluso un griego llegado de comercio, probaron todo, emplastos de hierbas, sangrías, oraciones. Nada funcionó.
Siva murió en agonía, gritando el nombre de Anula hasta el último aliento. El palacio se llenó de murmullos. Otro rey envenenado. Pero nadie actuaba. El miedo era más fuerte que la justicia. Anula no perdió tiempo. Ya había elegido al siguiente, Batuka, un carpintero tamil que trabajaba en la restauración del Tupárama. Lo había visto meses antes, sudando bajo el sol, tallando flores de loto en madera de sándalo. Sus manos eran fuertes, sus ojos oscuros como la noche del sur. Una tarde, lo mandó llamar con pretextos de trabajo. Lo recibió sola, vestida solo con una tela translúcida que dejaba poco a la imaginación. «El rey ha muerto», dijo. «El trono necesita un hombre de manos hábiles». Batuka, aterrorizado y atraído al mismo tiempo, cayó en sus brazos. 2 semanas después, fue coronado. Los monjes protestaron, un tamil, un artesano en el trono sagrado, pero Anula lo silenció con donaciones generosas al Mahabharata. Batuka reinó 1 año y 2 meses. Al principio, fue dócil como un cachorro. Construyó estupas nuevas, reparó canales. Pero como Siva, comenzó a creer que el poder era suyo. Empezó a rodearse de tamiles del sur, a hablar de reformas que favorecieran a su gente. Anula lo observó en silencio durante semanas. Una noche, durante un banquete en honor a una delegación india, sirvió personalmente su vino favorito, dulce, con especias de Kerala. Batuka bebió con gusto. 2 días después, la misma fiebre, los mismos vómitos, la misma agonía. Murió gritando en tamil, llamando a dioses que nadie en la corte entendía. El terror se extendió como niebla sobre los arrozales. Los nobles evitaban los banquetes reales. Los guardias miraban con desconfianza cada plato que salía de las cocinas. Pero Anula seguía intocable, hermosa, serena. Ya tenía al siguiente en la mira, Darubatika Tisa, un leñador que traía madera de los bosques del interior. Alto, musculoso, con piel bronceada por el sol. Lo vio una mañana descargando troncos en el patio real. Lo llamó esa misma noche. «El rey ha muerto de fiebre», dijo. «Necesito un hombre fuerte». Darubatika, fascinado por la reina que todos temían, aceptó. Fue coronado con menos pompa que los anteriores. Reinó 1 año y 1 mes. Al principio, obedeció. Dirigió campañas menores contra rebeldes del sur, cortó madera para nuevos palacios. Pero como los otros, comenzó a soñar con poder real. Empezó a reunir a leñadores y campesinos, hablando de un reino más justo. Anula esperó. Una tarde, durante una cacería de elefantes, le ofreció una bebida refrescante de coco fresco. Darubatika bebió con sed. Esa noche comenzó el dolor. Murió en 3 días, retorciéndose en el suelo de su cámara, mientras Anula lo miraba desde la puerta con expresión inescrutable. El palacio era ahora un lugar de susurros y sombras. Los monjes del Mahabharata escribían cartas furiosas, exigiendo intervención divina. Pero Anula tenía al último, Nililla, un brahmán del palacio, sacerdote de alta casta que oficiaba rituales hindúes para la corte. Culto, elegante, con voz suave. Lo sedujo con promesas de poder espiritual. Nililla fue coronado. Reinó 6 meses, el más corto de todos. Intentó limitar el poder de Anula aliándose con monjes. Error fatal. Una noche, después de una ceremonia en el Tupárama, Anula le sirvió Perseneli un cuenco de leche con miel. Nililla bebió confiado. Murió al amanecer, con espuma en la boca y los ojos abiertos al vacío. En 42 a.C., Anula hizo lo impensable. Se proclamó reina absoluta. No más títeres. No más maridos temporales. Ella sola en el trono de Anuradhapura. Los monjes protestaron con furia. Los nobles se dividieron. Algunos huyeron al sur, otros se sometieron por miedo. Anula gobernó 5 años con mano de hierro envuelta en seda. Mantuvo los canales, protegió los estupas, recibió tributos. Pero también tomó 32 guardias como amantes oficiales, según el Mahabharata. El palacio se convirtió en un lugar de placer y terror. Las mujeres del harén desaparecían si hablaban demasiado. Los nobles que cuestionaban eran encontrados muertos de fiebre.
Pero el destino ya había elegido su verdugo. Cutacan Tizá, príncipe legítimo exiliado, reunía un ejército en el sur. Y dentro del palacio, un hombre que había amado a Anula en silencio. Quizá el mismo Siva resucitado en otro cuerpo, quizá otro guardia, planeaba su fin. El trono que Anula había conquistado con veneno estaba a punto de convertirse en su pira. Parte 3. El reinado de la reina Veneno y la Noche de Fuego. El año 42 a.C. marcó el punto más alto, y más peligroso, del poder de Anula. Por primera vez en la historia milenaria de Anuradhapura, una mujer se sentó sola en el trono del león, el asiento de madera tallada con colmillos de marfil que había sostenido a reyes legendarios como Devanampilla Tizá y Dutujé Munu. La coronación fue un acto de desafío absoluto. Los monjes del Mahabhyara se negaron a asistir, enviando solo a un delegado menor que pronunció las bendiciones con voz temblorosa. Los nobles presentes juraron lealtad con los ojos bajos, sabiendo que cualquier gesto de rebeldía significaría una copa de vino envenenado en el próximo banquete. Anula entró en la gran sala del Lovamahapaya vestida de rojo intenso, el color de la sangre y del poder prohibido. Llevaba en la cabeza una diadema de oro con la figura de un león rugiente, y en el cuello el collar de perlas que había pertenecido a todas las reinas consortes anteriores. Pero ahora no era consorte. Era la reina. La única. Cuando se sentó en el trono, el silencio fue tan denso que se podía oír el latido de los corazones asustados. Luego, con voz clara y fría como el acero de una daga tamil, declaró: «Desde este día, Anuradhapura tiene una soberana. Quien lo acepte vivirá en paz. Quien lo rechace, encontrará la muerte antes del próximo amanecer». Los 5 años de su reinado absoluto, 42 a 37 AC, fueron un equilibrio imposible entre terror y prosperidad. Por fuera, la ciudad florecía como nunca. Los canales de Tizá y Vasavakulama estaban llenos gracias a las lluvias benditas. Los arrozales brillaban verdes bajo el sol tropical. Los estupas, Rubambelisaya, Jetavanaramaya, Abayagiri, recibían donaciones constantes de oro y esclavos para su mantenimiento. Caravanas de mercaderes romanos llegaban por el puerto de Mantai trayendo vidrio, vino y monedas de oro con la efigie del emperador Augusto. Barcos indios descargaban especias y algodón. Anula recibía a los embajadores con magnificencia, sentada en un trono elevado bajo un dosel de seda blanca, rodeada de elefantes pintados y guardias con lanzas doradas. Pero dentro del palacio, el miedo era el verdadero soberano. Anula gobernaba con 3 armas: veneno, placer y oro. El veneno para quienes amenazaban su trono. El placer para quienes podían ser útiles. El oro para comprar lealtades. Mantuvo abiertamente a 32 guardias del palacio como amantes oficiales. El Mahavamsa lo cuenta con horror puritano. Las noches en el harén real eran un torbellino de música de tambores, danzas de mujeres semidesnudas y vinos fuertes. Los guardias elegidos, jóvenes fuertes, bellos, ambiciosos, competían por su favor. Ella los tomaba uno a uno o en grupos, en cámaras perfumadas donde las lámparas de aceite proyectaban sombras que parecían demonios danzando en las paredes. Pero ningún amante duraba mucho en la cima. Cuando uno comenzaba a creerse importante, a susurrar ideas de matrimonio o de compartir el poder, aparecía la copa fatal. Un capitán de la guardia llamado Mahakala, favorito durante meses, cometió el error de jactarse en una borrachera: «Pronto la reina me dará un hijo y yo seré rey consorte de verdad». 3 días después, durante un banquete íntimo, bebió de una copa que Anula le ofreció personalmente. Cayó al suelo convulsionando, con espuma negra en los labios, mientras ella lo miraba con expresión de leve aburrimiento. «Llevadlo fuera», ordenó. «Que los monjes recen por su alma». Los monjes del Mahabhyara, liderados por el anciano Thera Sangamita, comenzaron a predicar abiertamente contra ella. En los sermones bajo el árbol bodhi sagrado, hablaban de la reina demonio que viola los preceptos del Bude, de la mujer que convierte el palacio en burdel y el reino en cementerio. Anula respondió con astucia, envió donaciones inmensas a la Vayagiri, el monasterio rival más liberal, dividiendo a la Sangha. Al mismo tiempo, invitó a Sangamita a un diálogo religioso en el palacio. El viejo monje acudió confiado, acompañado de discípulos. El banquete fue suntuoso,
platos de curry de jackfruit, leche de coco, dulces de palma. Al final, Anula ofreció personalmente una copa de vino altera para sellar la paz. Sangamita Bibio. 2 días después, murió en su celda con los mismos síntomas que los reyes anteriores. Los discípulos huyeron aterrorizados. Desde entonces, los sermones contra la reina se volvieron susurros. En el frente militar, Anula enfrentó invasiones tamiles desde el sur. El reino de Runa, siempre semiautónomo, vio en su reinado femenino una oportunidad para rebelarse. Un príncipe tamil llamado Ilanaga reunió un ejército y avanzó hacia el norte. Anula respondió con ferocidad inesperada. Nombró general a un oficial leal, un mercenario Kipechak llegado del norte, y envió elefantes de guerra y arqueros montados. La batalla de Maillangana fue sangrienta. Los tamiles fueron aplastados, y Ilanaga capturado vivo. Anula ordenó que lo trajeran encadenado a Anuradhapura. En la plaza frente al Rubambelisaya, lo hizo ejecutar públicamente, atado a 4 elefantes que lo descuartizaron lentamente mientras la multitud observaba en silencio horrorizado. «Que esto sea lección», dijo la reina desde un balcón dorado. «Nadie invade el reino de una mujer y vive para contarlo». Pero el verdadero peligro crecía en la sombra. Kutakana Tiza, el príncipe legítimo de la línea de Maakuli Maatiza, había pasado años en el exilio en el sur, esperando su momento. Alto, barbudo, con la furia de quien ha perdido todo, reunió un ejército de nobles descontentos, mercenarios tamiles resentidos y monjes del Mahavyara que veían en el Salvador. En 38 a.C., comenzó a avanzar hacia el norte, tomando ciudades menores, proclamándose rey legítimo. Los mensajeros llegaban a Anuradhapura con noticias cada vez más alarmantes. Kutakana ha tomado Polonnaruwa. Kutakana ha cruzado el Mahaweli. Kutakana está a 3 días de marcha. Anula reaccionó con frialdad aparente. Convocó a sus generales, distribuyó oro, preparó defensas. Pero por las noches, en su cámara, el miedo comenzó a filtrarse. Soñaba con fuego, palacios ardiendo, su cuerpo envuelto en llamas, rostros de los hombres que había matado mirándola desde las sombras. Despertaba sudando, llamando a sus amantes para que la distrajeran con caricias. Pero incluso el placer ya no calmaba la tormenta interior. Y había alguien más cerca, dentro del palacio mismo, que había decidido que la reina debía morir. Los cronistas no dan su nombre con certeza, pero la tradición lo llama el guardia enamorado. Quizá era un superviviente de los 32 amantes, quizá un nuevo guardia que había amado a Anula en silencio y visto cómo destruía a todos los que se acercaban demasiado. O quizá era simplemente un hombre que ya no podía vivir con el terror diario. Una noche de luna llena, mientras Anuradhapura dormía bajo un cielo lleno de estrellas, el guardia entró en los aposentos reales con una antorcha encendida y un frasco de aceite. Anula dormía sola esa noche. Había despedido a sus amantes después de un banquete particularmente salvaje. El guardia vertió el aceite alrededor de la cama de seda, sobre las cortinas, sobre el suelo de madera preciosa. Luego prendió fuego. Las llamas se alzaron con un rugido inmediato, devorando todo como una bestia hambrienta. Anula despertó con el calor y el humo. Gritó, intentó salir, pero las puertas estaban cerradas desde fuera. Las llamas la rodearon, lamiendo su piel, quemando su cabello, convirtiendo su belleza legendaria en una máscara de agonía. Sus gritos resonaron por todo el palacio. Guardias y sirvientes corrieron, pero era tarde. Cuando lograron derribar la puerta, solo encontraron un cuerpo carbonizado sobre los restos de la cama real. Anula, la reina que había matado con veneno invisible, murió en el fuego más visible y doloroso. Al amanecer, Kutakana Tiza entró en Anuradhapura sin resistencia. La ciudad, aterrorizada y aliviada al mismo tiempo, abrió las puertas. El nuevo rey ordenó un funeral solemne para la mujer que había sido su enemiga. Su cuerpo quemado fue envuelto en seda blanca y cremado según el rito budista, con monjes recitando sutras para que su alma encontrara paz en algún renacimiento menos destructivo. Anuradhapura respiro al fin. Los canales siguieron fluyendo, los estupas siguieron brillando,
pero el palacio real quedó marcado para siempre por el olor a humo y el recuerdo de una reina que había amado y matado con la misma intensidad. Y en las noches de luna llena, los guardias del palacio juraban oír, entre los murmullos de la jungla, una risa femenina fría como el veneno y caliente como las llamas que la consumieron. Parte 4. Las cenizas de la reina y el eco eterno del veneno. El amanecer del día siguiente a la muerte de Anula fue uno de los más silenciosos que Anuradhapura había conocido en siglos. El humo aún flotaba sobre el palacio real como una niebla negra que se negaba a disiparse, impregnando el aire con olor a madera quemada, seda carbonizada y carne humana. Los guardias, con los rostros pálidos y los ojos enrojecidos por el humo y el miedo, permanecían inmóviles en sus puestos, sin saber si celebrar o llorar. Las mujeres del harén, muchas de ellas concubinas que habían vivido bajo la sombra de la reina, se agrupaban en los jardines, susurrando oraciones budistas mientras miraban hacia la cámara real destruida, ahora un montón de vigas ennegrecidas y cenizas calientes. Kutakanna Tiza entró en la ciudad al frente de su ejército al mediodía. Cabalgaba un elefante de guerra blanco capturado en el sur, flanqueado por nobles exiliados que habían esperado este momento durante años. La multitud se apartó en silencio a su paso. Nadie gritó «¡Viva el rey!». Nadie lanzó flores. Solo un murmullo bajo, como el viento entre las hojas de los árboles bodhi, recorrió las calles. La reina ha muerto. Kumara viva. Kutakanna desmontó frente a las ruinas del palacio. Ordenó a sus soldados que buscaran el cuerpo. Encontraron lo que quedaba de Anula, un amasijo carbonizado, encogido como una estatua rota, con los brazos levantados en un gesto final de defensa contra las llamas que la habían devorado. El rey nuevo, alto, barbudo, con ojos que ardían de una furia contenida durante demasiado tiempo, se arrodilló junto a los restos. No por respeto, sino por incredulidad. La mujer que había aterrorizado a un reino entero, que había envenenado reyes y amantes como quien cambia de vestido, había muerto de la forma más cruel e irónica, quemada viva en su propia cama. «Que preparen una pira digna», ordenó con voz ronca. Aunque haya sido un demonio, era de sangre real. Que los monjes recen por su alma, si es que todavía tiene una. La cremación se celebró esa misma tarde junto al río Malbatu Oya, bajo la sombra del gran estupa Rubambelisaya. Miles de personas se reunieron en silencio. Los monjes del Mahavyara, liderados por un nuevo Thera que había sobrevivido a la era de terror, entonaron sutras con voces temblorosas. El cuerpo, o lo que quedaba de él, fue envuelto en seda blanca nueva, colocado sobre una pira de sándalo y madera preciosa. Cuando la antorcha tocó la madera, las llamas se alzaron altas y rápidas, como si tuvieran prisa por consumir lo último de Anula. El humo ascendió al cielo tropical, negro al principio, luego blanco, hasta perderse entre las nubes. Kutakanna Tiza observó hasta que solo quedaron cenizas. Luego, con voz que resonó sobre la multitud, declaró: «El reinado del veneno ha terminado. Anuradhapura vuelve a ser sagrada». Los años siguientes fueron de purificación frenética. Kutakanna ordenó limpiar el palacio quemado, reconstruir las cámaras reales, exorcizar los espíritus malignos que, según los monjes, aún vagaban por los pasillos. Donó tierras y oro al Mahavyara para compensar los años de silencio forzado. Ejecutó a varios guardias que habían sido amantes públicos de Anula, no por venganza, sino para borrar la mancha. Las mujeres del harén fueron dispersadas, algunas enviadas a monasterios como novicias, otras casadas con nobles leales. El nuevo rey gobernó con mano firme pero justa durante 14 años, 37 a 29 AC. Restauró los canales, fortaleció las defensas contra los tamiles, promovió el budismo ortodoxo. Pero nunca pudo borrar del todo el recuerdo de Anula. En las crónicas que ordenó escribir, preludio del futuro Mahavamsa, su nombre aparecía siempre con el epíteto la infame, la lujuriosa, la envenenadora. Los monjes que redactaron el texto siglos después no escatimaron horror. Por sus actos crueles, el reino tembló y el Dharma fue profanado. Sin embargo, bajo la condena oficial, algo más sutil comenzó a crecer, una leyenda. En las aldeas alrededor de Anuradhapura, las mujeres empezaron a contar historias diferentes en la penumbra de sus chozas.
Historias de una reina que no había nacido princesa, que había tomado el trono con inteligencia y audacia cuando los hombres fallaban uno tras otro. Si Anula no hubiera matado a esos reyes débiles, decían algunas ancianas, los tamiles habrían conquistado todo. En los mercados, los mercaderes tamiles, muchos de los cuales habían prosperado bajo su reinado tolerante, susurraban que había sido una soberana justa con los extranjeros. Incluso en los monasterios, algunos monjes de la Vallagiri, más liberales, debatían en privado, ¿no fue Anula un instrumento del karma? ¿No limpió el trono de gobernantes indignos? Con los siglos, la leyenda se bifurcó. Para la ortodoxia oficial, Anula siguió siendo el demonio femenino, el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando una mujer toma poder absoluto: lujuria, asesinato, caos. Su nombre se usaba en sermones para advertir contra el deseo y la ambición desmedida. Pero en la tradición popular, especialmente entre mujeres, Anula se convirtió en algo más complejo. Una figura trágica, una superviviente que había jugado el juego de los hombres y lo había ganado, hasta que el fuego la reclamó. En algunas aldeas del interior, las madres contaban a sus hijas: sé fuerte como Anula, pero no tan cruel, o el fuego vendrá por ti también. En canciones folclóricas tamiles y singalesas, aparecía como una reina hermosa que danzaba con la muerte, que amaba con pasión y mataba sin remordimiento. Los arqueólogos modernos, al excavar las ruinas de Anuradhapura, encuentran capas de ceniza en el área del Palacio Real que datan exactamente de esa época. Algunos especulan que fue el incendio que mató a Anula. Otros creen que fue intencional. Kutakana ordenó quemar todo lo que quedaba de su era para borrar su memoria. Pero no se puede borrar lo que ya se ha convertido en mito. Hoy, 2000 años después, Anuradhapura es un sitio patrimonio de la humanidad, lleno de turistas que caminan entre estupas gigantes y árboles bodhi sagrados. Pocos conocen el nombre de Anula. Los guías mencionan a reyes gloriosos como Duchagemunu o Valagambahu. Pero en las noches, cuando la luna llena ilumina las ruinas y el viento mueve las hojas de los árboles antiguos, los guardianes del sitio, hombres y mujeres singaleses que han vivido allí toda su vida, bajan la voz y cuentan la historia prohibida. Cuentan de una reina que no nació para reinar, pero que reinó de todos modos. Que amó a 32 hombres y los mató a casi todos. Que gobernó sola en un mundo que no permitía mujeres solas en el trono. Que murió quemada viva, gritando no por miedo, sino por rabia. Y que, desde entonces, en las noches de luna llena, su espíritu camina descalza entre las ruinas, buscando una copa de veneno que nunca más tendrá que servir, o quizá buscando a alguien que finalmente la entienda. Porque Anula de Anuradhapura no fue solo una asesina. Fue la única mujer que rompió todas las reglas de su tiempo para sentarse en el trono. Y aunque el fuego la consumió, su nombre, susurrado, condenado, admirado en secreto, sigue vivo. En la jungla que ha reclamado las ruinas. En las cenizas que el viento aún dispersa. En el corazón de toda mujer que, alguna vez, ha soñado con poder absoluto, y ha sabido el precio que hay que pagar por él.